Vida de San José de Cupertino, el Santo Volador. Escrita por el Padre Ángel Peña, de la Orden de Agustinos Recoletos. Introducción. San José de Cupertino es considerado por muchos como el patrón de los aviadores, porque es el santo de los vuelos en éxtasis por excelencia. Eran tan frecuentes y tan espectaculares sus vuelos en éxtasis que dejaban admirados a grandes y chicos, hombres y mujeres de toda condición social. La gente venía de todas partes a asistir a su misa, no solo por curiosidad, sino también para ver a un santo en persona, que hacía milagros por doquier. Su devoción a María era tan grande que, al solo escuchar su nombre, se quedaba en éxtasis. Su amor al Santísimo Sacramento era igualmente grande y se pasaba muchas horas en oración delante del sagrario. Casi todos los días, al celebrar la misa, tenía momentos de éxtasis y, a veces, se elevaba del suelo. Sin embargo, no todo fue maravilloso en su vida. Tuvo mucho que sufrir de algunos, incluso eclesiásticos, que consideraban que todo era apariencia y falsedad. Lo denunciaron a la Inquisición y le hicieron un juicio del que salió liberado. No obstante, para evitar algunos excesos de la gente que buscaba reliquias a toda costa y lo visitaba constantemente, trataron de ocultarlo en el convento de Pietrarrubia, después en Frosombrone y, por fin, en Osmio, donde murió. Algunos lo consideran como patrón de los estudiantes. Leer su vida es una bocanada de aire fresco para nuestra vida espiritual. Era tan humilde que se llamaba a sí mismo Fray Asno, pero Dios hacía muchos milagros extraordinarios por su intercesión, en vida y después de su muerte. Pidámosle que fortalezca nuestra fe para amar a Dios con todo nuestro corazón. Primera parte. Su familia. El pueblo de Cupertino, donde nació nuestro santo, pertenecía al reino de Nápoles, región italiana de la Puglia, que en su tiempo era gobernada por un virrey, dependiente del rey de España, Felipe III. El pueblo tenía entonces unos 2000 habitantes dedicados casi exclusivamente a la agricultura. Sus padres se unieron en matrimonio el año 1585. Su padre se llamaba Felipe Deza y su madre, de 14 años, era Francesina Panaca. Los dos eran de familias económicamente modestas. Su padre era carpintero. El duque de Acerenza, Galeano Pinelli, lo nombró procurador del castillo que poseía en el pueblo por considerarlo un hombre de bien y de confianza. Por este motivo, sus conciudadanos lo llamaban el Castellano. Tuvieron 6 hijos, pero los primeros 4, Brígida, Pedro, Margarita y otro, segundo Pedro, murieron muy pequeños. Sobrevivieron Livia, nacida el 14 de octubre de 1601, y nuestro José María. Su padre cometió un gravísimo error, que condicionaría la vida de nuestro futuro santo. Un día, por excesiva ligereza, avaló a algunos conocidos por el valor de 1000 ducados, una suma enorme en aquellos tiempos. Los amigos no cumplieron su compromiso y él, como garante, debió responder del dinero o ir a la cárcel. En esta disyuntiva huyó del lugar y dejó abandonada a la esposa, que estaba embarazada de José María. El día 17 de junio de 1603 llegaron algunos alguaciles a la casa, buscando al papá. Francesina estaba a punto de dar a luz y huyó del hogar, refugiándose en casa de unos amigos y escondiéndose en el establo. Ese mismo día nació nuestro santo, José María Deza Panaca, en el establo, como Jesús. Su infancia. José creció alto y fuerte, aunque no muy atractivo de rostro. La mamá era muy religiosa, pero a raíz de quedarse sola, cuidando de 2 hijos sin el apoyo y compañía de su esposo, y habiendo caído en la pobreza total,
se volvió muy nerviosa y lo castigaba con frecuencia. No obstante, el niño mostraba siempre muchos deseos de amar a Dios. Visitaba mucho las iglesias y pasaba muchos momentos del día y de la noche rezando el rosario y las letanías de la Virgen. En su propia casa colocó un altar donde se entretenía rezando. El mismo José refirió: siendo niño, una vez, sintiendo tocar el órgano, me quedé largo tiempo abstraído, teniendo la boca abierta. Por eso muchos de mis amigos se burlaban de mí y me llamaban boca abierta. A los 8 años, en 1611, cayó gravemente enfermo de una úlcera cancerosa que lo obligó a guardar cama durante 6 años, soportando el calor y la tiña. Abandonado de todos, pues nadie quería visitarlo, ya que la úlcera producía muy mal olor. Solo su madre lo atendía, aunque a veces se dejaba llevar por su nerviosismo y le gritaba desesperada: «Tú no eres mi hijo, te he encontrado en el bosque, te tengo por amor de Dios». Él sufría todo con paciencia y aprendió a ser humilde, sintiendo que no era nada ni servía para nada. La mayor parte del tiempo lo pasaba solo. Así aprendió a rezar y a encomendarse a Dios como su único refugio en la adversidad. Y Dios empezó a manifestarle su predilección y a darle visiones y consolaciones espirituales, con algunos éxtasis. Su madre lo llevaba muchos días a misa en brazos. Él dirá sobre este tiempo de enfermedad: cuando era niño era muy vivaz, pero después de tantas enfermedades padecidas, me quedé como pusilánime y miedoso, sobre todo cuando encontraba a alguna persona importante, que llevaba sombrero. Incluso siendo ya sacerdote, al principio, cuando celebraba la misa, si había alguna persona importante, como yo había estudiado tan poco, tenía miedo de cometer errores. Pero ahora Dios me ha bendecido y me ha cambiado, dándome un corazón grande para no tener miedo a nadie. Dios fue para él la fuerza y la alegría de su vida. Después de 6 años de inmovilidad obligatoria, pasó por Cupertino un anciano, medio religioso, que había ejercido la profesión de cirujano en el Hospital de Incurables de Nápoles. La mamá le pidió que hiciera algo por su hijo y él aceptó operarlo, con la condición de que ella le firmara un documento en el que decía que se lo había entregado ya muerto. Hizo la operación para sacarle el tumor, pero fue un fracaso. Entonces el mismo anciano recurrió al último recurso. Llevó a José al santuario de la Virgen de las Gracias de Galatone, Lecce, donde él vivía, y ungió la herida con el aceite de la lámpara que ardía ante la Virgen. Y sucedió instantáneamente el milagro. De modo que José pudo regresar a Cupertino caminando con la ayuda de un bastón y radiante de felicidad. Era el año 1617 y tenía 14 años. Adolescencia. La larga enfermedad había cambiado el alma de José. Ahora tenía más paciencia para afrontar las dificultades de la vida y era más humilde, pues había aprendido que él por sí solo no valía nada. Había perdido años preciosos de estudio y era casi un analfabeto. Pero su fe se había incrementado enormemente y su vida de oración era admirable, con éxtasis y consolaciones espirituales. Apenas pudo caminar, se dirigió al santuario de la Virgen de Grotela, a unos 3,5 kilómetros de su casa, donde había una imagen de la Virgen, que toda la vida le sería muy querida, para agradecerle la curación. Después debió pensar en su futuro y se dedicó a aprender el oficio de zapatero, pero pronto tuvo que dejarlo, porque no era muy hábil para ello. Pensó seriamente en ser religioso, siguiendo el camino de sus 3 tíos franciscanos conventuales: Giovanni Caputo, hermanastro de su madre; Giambattista, hermano carnal de su madre; y Francesino, hermano de su padre. Pero ellos no lo apoyaron.
pensando que no servía para esa vida, pues era muy distraído y estaba muy atrasado en los estudios. Pidió el ingreso en los capuchinos, que lo recibieron en agosto de 1620, a sus 17 años, en el convento de Martina Franca. Pero solo estuvo hasta marzo de 1621. Tenía poca aptitud para las cosas manuales y era muy tosco para manejar cosas frágiles. Fácilmente rompía platos, vasos y otras cosas útiles que caían de sus manos. Él era consciente de sus errores y se presentaba en el comedor ante la comunidad con los pedazos rotos, pidiendo perdón a todos. Sin embargo, como eso sucedía con frecuencia, lo castigaban a ver si aprendía. De pronto, le volvió a salir un tumor en una pierna y él, pensando en la experiencia de 6 años de enfermedad y considerando que lo tendrían que expulsar por falta de salud, no quiso decir nada a nadie, sufriendo en silencio. Un día decidió sacar el tumor con un cuchillo de cocina, pero la hemorragia fue tanta que tuvo que pedir auxilio a gritos, porque se desangraba. Con este suceso, los superiores consideraron que no servía para la vida religiosa y lo expulsaron. Escribieron en el registro del convento: totalmente inepto para la vida religiosa, inhábil e ignorante. Lo peor para él fue la ceremonia de expulsión, en la que le quitaban el hábito religioso y lo vestían de civil, poniéndolo en la puerta. Él dirá que cuando le quitaban el hábito le parecía que le sacaban la piel. Ese mismo día debía comenzar su caminata a Cupertino, unos 80 kilómetros que debía recorrer a pie, con el miedo y la vergüenza de presentarse en casa como un expulsado. Por eso pensó que era mejor ir a ver a su tío franciscano, Giovanni Caputo, que estaba predicando la cuaresma en el pueblo de Avetrana. Durante el camino tuvo que pedir limosna y algunos lo rechazaban pensando que era un bandido. Uno de los días, mientras caminaba muy cansado, sintió el galope desenfrenado de un caballo. Vio a un tenebroso caballero con armadura y un penacho de plumas en el yelmo que lo espantó, amenazándolo de muerte, para que se fuera, gritándole que era un espía. El padre Roberto Nuti, que fue su primer biógrafo, asegura que el santo siempre estuvo convencido de que ese caballero tenebroso había sido el diablo, que se le presentó visiblemente por primera vez y, desde entonces, lo llamó Malatasca. José encontró a su tío y con él estuvo unos días hasta la Pascua, pero al manifestarle que quería ser religioso y que había sido expulsado de los capuchinos, su tío decidió llevarlo a casa con su madre. En Cupertino se enteró de que su padre había muerto y que las deudas no pagadas recaían sobre él como heredero, lo que significaba que podía ser arrestado en cualquier momento. Su madre no lo recibió bien, pero trató de ayudarlo, pidiendo la ayuda de sus otros tíos. Pero ellos tampoco lo consideraron apto para la vida religiosa y no lo quisieron recibir en el convento de la Grotela. Solo el modesto sacristán del convento lo recibió por caridad y lo escondió en un rincón oscuro del convento. Allí estuvo 6 meses completamente aislado del mundo, pasando mucho calor en verano y mucho frío en invierno, con la poca comida que le procuraba el sacristán, tomando aire solamente por la noche, cuando nadie lo podía ver. En ese tiempo oraba con fervor y confiaba a Dios su oscuro porvenir, y Dios lo animaba a seguir confiando, dándole consolaciones espirituales como cuando era niño. Un día comió algo que no le hizo bien y le vino una fuerte disentería con grave peligro de muerte si no era atendido con prontitud. El sacristán estaba angustiado y lleno de pánico. Lo sacó de aquel cuartucho fétido por los malos olores de su enfermedad
y lo presentó extenuado y casi acabado ante su tío, Giovanni Caputo, asumiendo la responsabilidad de haberlo ocultado. Su tío se compadeció al verlo en ese estado extremo. Habló con el superior, que era su otro tío, Francesino Deza. Lo hicieron curar y después lo recibieron como empleado para cuidar el establo, y específicamente la mula del superior. Ahora José ya se sentía mejor, pues no lo podían llevar a la cárcel por ser empleado del convento. Además, lo aceptaron como terciario franciscano laico y podía tener algunas horas para estudiar, pensando siempre en su deseo de ser religioso. Religioso y sacerdote. Después de 3 años de empleado, todos los religiosos del convento lo estimaban porque era muy servicial y humilde con todos. Sus tíos decidieron aceptarlo como novicio y comenzó el noviciado el 19 de junio de 1625 a los 22 años, siendo aceptado para estudiar con miras al sacerdocio. En enero de 1627 emitió sus votos perpetuos como religioso. Ese mismo mes recibió las órdenes menores y en febrero el subdiaconado. Su carrera al sacerdocio fue vertiginosa, casi milagrosa. En 3 años de estudios superiores llegó a la cima, a pesar de no haber tenido una buena base previa. Su tío, el padre Giambattista Panaca, hermano de su madre, fue su guía durante el noviciado y quien lo ayudó mucho en sus estudios. Al dar su examen para el diaconado, tuvo, según algunos, ayuda celestial, pues le mandaron explicar el único párrafo de la escritura que se sabía a fondo. Otros autores prefieren hablar de que su tío, el padre Caputo, le echó una mano. Fue ordenado diácono en marzo de 1627. Para el examen al sacerdocio recibió ciertamente una ayuda de lo alto. El obispo encargado de tomar examen era muy estricto y Fray José tenía miedo por no estar bien preparado. Los primeros examinados respondieron muy bien y el obispo pensó que todos estaban igualmente bien preparados. Al ser llamado con urgencia para atender algunos asuntos importantes, decidió, sin más, aprobar a todos los candidatos. Para nuestro José fue una bendición del cielo y, a lo largo de toda su vida, lo consideró como un milagro de su madre querida, la Virgen del Santuario de la Grotela. Fue ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1628, a los 25 años de edad, y comenzó su ministerio sacerdotal en su mismo pueblo de Cupertino. Apostolado sacerdotal. El primer apostolado del Padre José fue su ejemplo de vida santa, como relata Giuseppe Capocchio, que lo conoció. Caminaba con una túnica vieja y nunca aceptaba dinero de nadie. Muchas veces yo he comido con él y no lo he visto comer otra cosa que habas y cosas así. Siempre lo vi beber agua y se consideraba un gran pecador, llamándose a sí mismo Fray Asno. Dormía con una estera, con la cabeza apoyada en una piedra o tronco de madera. El piso y las paredes de su celda estaban teñidos de sangre por las disciplinas que se daba cada día. Llevaba una vida de mucha penitencia. Según un testigo, cuando comía, ponía a la menestra una hierba amarga en polvo. Normalmente, solo comía hierbas crudas y frutos secos, a los que añadía esos polvos amargos para hacer la comida menos agradable. El abad Rosmi escribió: Él mismo me manifestó que durante 10 años no comió más que hierbas crudas y bebió solo agua. Durante 4 o 5 años comió 2 veces a la semana y durante una cuaresma solo frutas y agua, a pesar de transportar grandes piedras para hacer una construcción.
Dormía en tierra sobre la piel de un animal. También hacía los servicios más humildes del convento, por la noche sin ser visto, y cogía la basura con sus manos. A los enfermos también los atendía, haciéndoles servicios indispensables, como tirarles los orines, limpiar su habitación, etc. En cuanto a la obediencia, muchos autores lo consideran como un mártir de la obediencia, por todo lo que debió sufrir de sus superiores, que le mandaban celebrar misa delante de gente importante para verlo en éxtasis, lo que a él le disgustaba, porque quería permanecer ignorado de todos. El padre Nuti, su superior, certificó: muchas veces me dijo a mí y a otros que por obediencia se hubiera echado en un horno ardiente y que por el mérito de la obediencia esperaba haber salido sano y salvo. En cuanto a su pureza, era muy estricto y no hablaba con mujeres, sino lo estrictamente indispensable. Tenía el don de detectar a las personas deshonestas por el hedor que sentía en sus personas. De hecho, salía de él un olor de santidad, un perfume sobrenatural, que era una manifestación sobrenatural de su pureza interior. Como apostolado externo, el superior lo envió a pedir limosnas para la comunidad por los pueblos cercanos. Iba con su saco a cuestas pidiendo por las casas, y Dios empezó a manifestar a través de él grandes maravillas, a veces sin darse cuenta. Un día llegó a una casa y pidió limosna. Mientras la señora entraba a casa a buscar algo, vio a una niña de unos 3 años que estaba llorando en un rincón. Él, para consolarla, le mostró el crucifijo y la invitó a venir a besarlo. La niña se levantó y fue hacia él. En ese momento salió la madre y, asombrada, dejó caer lo que llevaba y empezó a gritar: ¡Milagro! ¡Milagro! Su hija era paralítica de nacimiento y caminaba ahora normalmente. Las vecinas se reunieron a su alrededor y, a la fuerza, le cortaron a Fray José pedazos de su hábito, considerándolo un santo. Tuvo que volver apenado al convento con el hábito roto. Por ello le pidió al superior que no le enviara más a pedir limosna, porque se sentía mal de que lo consideraran como un santo, pero el superior se lo exigió por obediencia y debió obedecer. De nuevo, regresó con el hábito roto por las devotas que contaban hechos milagrosos tanto en hombres como en animales. Pronto se hizo famoso. Según algunos autores, su primer vuelo público tuvo lugar durante una procesión, el 4 de octubre de 1630. Lanzó un grito y cayó en éxtasis. Poco a poco se fue elevando de la tierra sobre las cabezas de la gente hasta posarse en el púlpito de la iglesia, permaneciendo allí un largo rato. Ya desde que era estudiante de teología había tenido muchos éxtasis ante la comunidad. Por ello, sus superiores le habían prohibido asistir a los actos comunitarios para no interrumpirlos, ya que, a pesar de las llamadas de atención, era algo que no podía superar. Los superiores procuraban no enviarlo fuera del convento para que no llamara la atención de las gentes, que lo consideraban ya un santo. Durante los años 1630 a 1636, podemos decir que, fuera de algunos hechos aislados, pasó una vida tranquila en su convento, sin asistir a los actos de comunidad, y ayudado en todo por el hermano religioso Fray Ludovico, 1605-1676. El año 1636 fue un año especialmente movido. El prior provincial Antonio de San Mauro decidió que lo acompañara durante un año por todos los conventos de la provincia para que fuera un ejemplo para todos los religiosos por su vida de santidad. Él aceptó obligado por la obediencia. Visitaron unos 60 conventos, pero a sus misas públicas asistía mucha gente,
y él se extasiaba y volaba, dejando en todos una inmensa alegría espiritual, aparte de los muchos milagros que Dios hacía por su intercesión. Graves acusaciones. El año de 1636, estando en Giovinazzo, Bari, celebró la misa en la catedral por orden del provincial. Durante la misa, cuando comenzó a caer en éxtasis, el superior, por obediencia, le hacía volver en sí. Todo esto le causó una gran tortura interior, que se manifestó exteriormente al comenzar a temblar y tener una especie de convulsiones que, a los ojos de algunos presentes, era una simple pantomima o función teatral para hacerse pasar por santo. A los pocos días, el 26 de mayo de 1636, fue denunciado por el fiscal de la curia episcopal. El vicario episcopal, por falta de obispo, tomó cartas en el asunto y preguntó a diferentes personas que lo habían visto en la misa de la catedral y durante la misa que celebró en el convento de las religiosas clarisas. Sobre la misa en las clarisas, un testigo manifestó: vi que estaba arrodillado en la tercera grada del altar y, de pronto, lanzó un grito al igual que en la catedral y con los brazos abiertos, sin tocar nada, saltó hasta la última grada, donde quedó inmóvil mientras las religiosas cantaban las letanías, y no hubiera vuelto en sí si el Padre Superior no le hubiera ordenado por obediencia que regresara. Todos quedaron admirados. Pero algunos sacerdotes y seglares consideraban estas cosas como un querer llamar la atención. El arcipreste Giovanni Perillo declaró: si hubiera sido un santo, hubiera huido de darse publicidad y de llamar la atención. Algunos testigos declararon que parecía querer hacerse el Mesías y aparentar ser santo sin serlo, y que la gente del pueblo bajo lo tenía por santo por ser ignorante y dejarse engañar. El vicario general recogió los testimonios negativos y envió una denuncia formal ante el Tribunal de la Inquisición de Nápoles. Lo que no se decía en la denuncia era que el padre José no quería celebrar la misa en público para ser admirado y tenido como santo, sino todo lo contrario, y que era obligado por su superior provincial, que fue quien lo llevó durante todo el año de viaje, lo que iba contra la humildad del siervo de Dios y le hacía sufrir mucho. El mismo padre José dirá a los jueces de la Inquisición el 8 de diciembre de 1638 que un día, estando en el convento de Grotela, fue al comedor con una cuerda al cuello y postrado en tierra ante el superior que estaba a la mesa con otros hermanos, le pidió por caridad no mandarle celebrar la misa en público, o que ordenara por obediencia que no le vinieran esos raptos. El padre superior le respondió que lo pensaría y, después de algunos días, le respondió que tuviera paciencia, porque Dios lo quería mortificar con aquellos raptos. Él le pedía a Dios que se los quitara y en 1637 le concedió esta gracia por un año. El 2 de agosto de 1637, celebrando la misa y después de haberse elevado, oyó una voz que le dijo: «Te es concedida esa gracia de no tener raptos, pero prepárate para la cruz». La cruz que le venía era la de tener que acudir y ser juzgado ante el tribunal de la Inquisición. Ante el tribunal manifestó: «Bendita sea la Virgen María por esta gracia, que considero la mayor que Dios me ha dado». Y manifestó que muchos días debía correr después de la misa para ir a encerrarse a su celda, pues sentía que le venían los raptos y no quería que lo vieran en público. Sin embargo, la gracia de no tener raptos o vuelos fue temporal. Ante la Inquisición. Le comunicaron que debía presentarse ante el tribunal de Nápoles.
el 21 de octubre de 1638 partió de Cupertino, donde había vivido como sacerdote hasta entonces, acompañado de su fiel hermano Ludovico y de su confesor, el padre Diego Galasso. Los hermanos del convento de Nápoles no lo recibieron muy bien, sabiendo que era un inculpado y podía ser condenado. El padre Roberto Nuti, su primer biógrafo, refiere que el primer día que debió presentarse ante el tribunal, se le presentó San Antonio de Padua y lo acompañó por las calles de Nápoles hasta el tribunal de la Inquisición, donde estuvo en prisión preventiva. San Antonio de Padua le había dicho: «No tengas miedo, que Dios te ayudará, al igual que la Madre de Dios y nuestro seráfico Padre San Francisco». La Virgen María lo acompañó en el triple interrogatorio. Tuvo un vuelo ante los jueces que le convenció de su inocencia, mientras él repetía: «Oh bienaventurada Virgen María, oh bienaventurada Virgen María». Según los documentos del Archivo Secreto Vaticano, el 27 de noviembre de 1638, delante de los jueces de la Inquisición en Nápoles, terminada la misa que ellos quisieron que celebrara en su presencia, dio el acostumbrado grito y se elevó de la tierra. Al principio lentamente y después rápidamente, hasta colocarse encima del altar, de modo que los religiosos presentes gritaban: «¡Que se quema! ¡Que se quema!», debido a las velas encendidas, pero él voló hasta el ábside de la capilla sin quemarse y después cayó velozmente a tierra, de rodillas, en el centro de la capilla, y comenzó a brincar cantando alabanzas a María. Las actas del proceso de Nápoles fueron enviadas al Tribunal de Roma y él mismo debió presentarse en esa ciudad. Hubo 3 sesiones para tratar su caso. La última fue presidida por el mismo Papa Urbano VIII y fue absuelto de toda culpa el 18 de febrero de 1639. Solo pidieron a los superiores que lo tuvieran retirado en un convento desconocido. Según las actas del proceso de canonización, durante su estancia en Roma hizo muchos milagros y todos acudían a él porque lo consideraban un santo. Incluso grandes eclesiásticos lo visitaron. El padre general quiso presentarlo personalmente al Papa Urbano VIII y, en el momento de besarle los pies, al considerar que el Papa era el vicario de Cristo, se elevó por los aires y así estuvo hasta que el padre general lo llamó a volver en sí. De Roma le enviaron los superiores al convento de Asís, a donde llegó el 30 de abril de ese año 1639. Estancia en Asís. Cuando llegó al convento, lo primero que hizo fue visitar a Jesús sacramentado en la iglesia, al ver la imagen de la Inmaculada Concepción y la Virgen de Cimabue, que le hacía recordar a la querida imagen de la Virgen de la Grotela, dio un grito diciendo: «Madre mía, me has seguido», y se elevó hasta la imagen para abrazarla. Durante los primeros años de Asís fue considerado solo como un huésped, no como miembro oficial de la comunidad. Por ello su celda era una de las habitaciones de la hospedería, un lugar alejado de las celdas de la comunidad. También se le prohibió asistir a los actos de comunidad para que no distrajera a todos con sus éxtasis y raptos. Al poco tiempo fue nombrado superior del convento de Asís el que había sido su provincial y lo había llevado un año de viaje por los conventos, el padre Antonio de San Mauro, quien por haber sido amonestado seriamente por el Santo Oficio, lo trató con mucha dureza, llegando hasta insultarlo. El padre general, al enterarse de ello, cambió al padre Antonio de convento y nombró al padre Rafael Palma, que trató al siervo de Dios con mucha consideración. Una de las mayores alegrías del padre José era hablar con los novicios y darles los consejos y pláticas espirituales. Los llamaba mis ovejitas.
En este tiempo tuvo serios problemas de salud. Parecía vivir de puro milagro, pues no comía casi nada debido a sus problemas de estómago y del hígado. Su vista se deterioró y debieron comprarle unos lentes para leer. Un día, los superiores lo mandaron a Roma para entrevistarse con el príncipe polaco Casimiro Wasa, hermano del rey Ladislao de Polonia, que deseaba entrar en la compañía de Jesús, pero el padre José lo desanimó. No serás ni sacerdote ni jesuita. Así sucedió, ya que, al morir su hermano, fue nombrado rey y, antes de hacer sus votos, tuvo que dejarlo todo, de acuerdo al consejo del padre José, para ser rey de Polonia. Eran los 4 días de Cuaresma y sus hermanos de la comunidad de Roma le pidieron quedarse hasta la Pascua, lo que hizo de buena gana. Pasada la Pascua de 1644, regresó a Asís, pero ya con residencia oficial. La ciudad entera se sintió feliz de su regreso y el 10 de abril de ese año 1644 fue nombrado ciudadano e hijo adoptivo de Asís. El día 13 fue declarado miembro oficial de la comunidad religiosa de Asís, y sus mismos hermanos lo aceptaron en comunidad con todos los derechos y con toda la deferencia que les merecía su reconocida santidad. La única salida que hizo durante su estancia en Asís fue a Casia. Un día, el superior le ordenó que fuera a Casia a hacer un exorcismo a una endemoniada, a quien liberó diciéndole las letanías de la Virgen y la oración Si Quareis de San Antonio de Padua. Después de 14 años de vivir en Asís, la opinión de santidad crecía cada vez más entre la gente que venía a verle celebrar su misa y a encomendarse a sus oraciones. A uno de sus éxtasis asistió el que sería Papa Inocencio XI. Eran tantos los éxtasis y vuelos que, en mayo de 1651, el padre general Michelangelo Catalano ordenó que nadie hablase con él sin permiso especial. Él, por su parte, estaba feliz y componía canciones espirituales. En los 2 últimos años que pasó en Asís, estaba prácticamente recluido en su celda, pero los superiores aceptaban que pudieran visitarlo personas importantes, civiles o eclesiásticas. Algunos religiosos repartían pedazos del cordón de su hábito, rosarios o pedazos de tela de sus ropas, como aquella tela de su hábito que el padre Roberto Nuti había regalado a Sor Francesca María Apolonia, hija espiritual del siervo de Dios, con certificado de auténtica y sello de la provincia, como si se tratara ya de un santo canonizado. Por estos excesos lo volvieron a acusar de simulación de santidad. Nuevas acusaciones. El gobernador de Asís lo denunció y envió una carta al inquisidor de Perugia, quien la envió a Roma. Después de leer las acusaciones del gobernador, el Papa mismo decidió que fuera trasladado de Asís a otro convento, concretamente al convento de capuchinos de Pietrarrubia, para que estuviera oculto y desconocido, sin poder hablar con nadie de cualquier condición o sexo, ni poder escribir ni recibir cartas. Solo podía hablar con los religiosos del convento. Y notemos que era un convento de capuchinos, no de su orden de franciscanos conventuales. Alejarlo de su orden ya era un gran castigo. Además, solo podía salir de su celda para celebrar misa o escucharla. Todo ello se debía al deseo de que no llamara la atención y viviera desconocido de todos. El 22 de julio de 1653 se presentó en Asís el inquisidor de Perugia, el dominico Fray Vicente María Peregrino, escoltado por algunos guardianes para llevárselo en secreto a Pietrarrubia. Cuando el inquisidor le leyó la carta de traslado a otro convento desconocido,
el padre José se postró ante él y le besó los pies en señal de obediencia. Dice el padre Roberto Nuti que era su superior en Asís. Al verlo temblar, pensando que iba a prisión, le dije: es necesario abrazar la cruz y practicar la obediencia. Y él respondió: santa obediencia, y, sin decir más, avanzó corriendo hacia el carruaje sin haber siquiera recogido sus lentes, ni su manto, ni su breviario. Sin embargo, yo vi que había recuperado la serenidad y parecía alegre, con una sonrisa en los labios. Enviado a Pietrarrubia. En su viaje a Pietrarrubia se detuvieron en Città di Castello, en un convento de padres dominicos. Los trataron bien. El padre Livelli, que sería arzobispo de Aviñón y que estaba en ese convento, fue a visitar a nuestro santo a su celda. Dice: hablando de cosas espirituales, cayó en éxtasis con los brazos en cruz. Yo caí de rodillas. Intenté mover uno de sus brazos, pero parecía haber perdido sus facultades naturales. Después de un cuarto de hora, volvió en sí y me dijo: discúlpeme, padre, estaba dormido. Él se sentó y me pidió que no le hiciera más preguntas espirituales. Desde Città di Castello iban por senderos escarpados y el conductor del coche tenía miedo de no poder pasar. Pero el santo le dijo: ánimo, deja a las mulas ir por donde quieran, pues las guiará un ángel del cielo. De esta manera el conductor pudo franquear los precipicios e ir por caminos impracticables, como si fueran caminos llanos. Y el siervo de Dios se reía y decía: las buenas mulas. Y después agradecía a Dios. Apenas llegados a Pietrarrubia, encontraron a todos los religiosos reunidos en la puerta, y él se dirigió, sin conocerlo, al padre prior. Se postró a sus pies y le pidió la bendición. Estando en Pietrarrubia, como su misa duraba 2 horas, el padre guardián le llamó la atención porque no habría cera para todos los días. Entonces él le aseguró que no habría problema, porque el viejo, así llamaba a San Félix de Cantalicio, en cuyo altar celebraba la misa, los ayudaría. Y así ocurrió, pues alguien llevó tanta cera como para no preocuparse más del tema. En ese mismo convento de Pietrarrubia, a veces, mientras se paseaba por el jardín, se elevaba por el aire en éxtasis, viendo las plantas que le recordaban la belleza de Dios, o ante el oír el trino de los pájaros que le recordaban los cantos de los ángeles. En Pietrarrubia, a pesar de no poder hablar con nadie de fuera, podía celebrar la misa en la iglesia. Mucha gente asistía a ella, y de nuevo sucedían los acostumbrados vuelos. Un día, una señora de nombre Justina, que estaba inmovilizada desde hacía 28 meses y que era llevada a la iglesia en una silla, fue curada mientras asistía a su misa. Era el 19 de agosto de 1653. Otros casos de curaciones se repitieron por medio de él o de objetos que le pertenecían, lo que, además de sus éxtasis en la misa, hicieron que la iglesia estuviera todos los días abarrotada de gente. Esto no cayó bien a algunas autoridades religiosas y enviaron un informe al Santo Oficio, quien envió un decreto prohibiéndole celebrar misa en público. Solo podía celebrar misa en una capilla privada sin presencia del pueblo, o en la iglesia muy de mañana sin público y con las puertas cerradas. Pero, como su fama de santidad se extendía por todas partes y mucha gente venía a verlo y reclamaba a veces de mala manera, el Santo Oficio decidió en septiembre cortar las cosas por lo sano y trasladarlo en secreto a otro convento,
donde nadie supiera de su existencia. El lugar era Fossombrone. Enviado a Fossombrone. Durante el viaje de 2 días de Pietrarubia a Fossombrone, Dios hizo al menos 4 milagros, lo que no fue nada en comparación con tantos milagros que Dios hizo por su intercesión durante los 3 años que permaneció en Fossombrone. A pesar de que todo se hizo con la máxima reserva, la gente del lugar se enteró de la llegada del padre José, y muchos llegaban al convento a pedirle oraciones por sus necesidades. Todos dejaban limosnas para el convento, aunque no lo vieran ni pudieran hablar con él, porque tenía prohibido celebrar la misa en público. El día del Corpus Christi se quejaba ante Dios de que todo el mundo acompañaba a Jesús en procesión por las calles, mientras él estaba en su celda sin poder salir. En ese momento cayó en éxtasis y vio la procesión que iba por las calles de Fossombrone. Cuando se celebró el capítulo provincial de los capuchinos en Fossombrone, pidieron al Santo Oficio permiso para que el padre José pudiera ir a otro convento cercano durante esos días, lo que fue concedido. Lo vistieron de capuchino para despistar y, a lomo de mula, lo llevaron, mientras él decía: obediencia, obediencia. Durante estos días se le apareció el mismo San Félix de Cantalicio. De regreso al convento de Fossombrone, un día se enfermó un niño, hijo de 2 bienhechores del monasterio. El padre José abrazó al niño y le dio una imagen del beato Félix de Cantalicio para que lo protegiera, y le puso al cuello un rosario que los familiares conservaron por ser milagroso. El niño se curó. Mientras el padre José estuvo en Fossombrone, fue elegido papa en abril de 1655 Alejandro VII, que lo conocía. Aprovechando su buena disposición, el definitorio general de la Orden de los Franciscanos Conventuales le pidió al Papa que enviara al padre José a un convento de su orden y dejara el convento de capuchinos en que se encontraba. El Papa accedió y, por decreto del 12 de junio de 1656, concedió que fuera destinado a un convento de su orden. El 22 de julio de ese año fue destinado al convento de conventuales de Osimo, pero por motivos de la peste bubónica que asolaba Italia, tuvo que retrasarse el viaje hasta el 9 de julio de 1657, en que llegó a Osimo. Allí pasará los últimos años de su vida. Enviado a Osimo. Durante el viaje de Fossombrone a Osimo, una pobre señora se le presentó llorando y le dijo: «He perdido todos los recursos de mi familia, ya que mis melones han sido destruidos por los insectos». Él extendió su mano sobre su terreno y dijo: «Que el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la virtud del Espíritu Santo te bendiga y te defienda. Amén». Tal fue la eficacia de esta bendición que ese año la recolección de melones fue mayor que nunca antes. En el camino, estando en una casa de campo antes de llegar a la ciudad de Osimo, tuvo un éxtasis extraordinario a la vista de la cúpula del santuario de Loreto, distante 9 kilómetros de Osimo, y decía: «Oh, ¿qué veo? ¿Cuántos ángeles van y vienen del cielo? ¿No los ven? Mirad, mirad». Allí mismo todos recitaron las letanías lauretanas, nombre que tiene su origen en Loreto, donde se formaron las primeras advocaciones marianas de las letanías. En ese convento se le asignaron 3 ambientes en la parte más alejada y oculta del convento. En el primero tenía una mesa para comer, una chimenea para el invierno
y una cama para el asistente. En el segundo ambiente tenía un pequeño oratorio con un altar para celebrar la misa, y en el tercero una cama con una piel de oso como colchón, una almohada y una cubierta. Fray José se sentía feliz de estar solo para dedicarse enteramente a Dios y a la oración, y poder celebrar la misa a su gusto y sin la presión de las masas populares. El obispo de Osimo, Monseñor Vicci, lo visitó el 26 de julio de 1657 y, estando hablando con él, dio un grito y cayó en éxtasis con los ojos abiertos hacia el cielo, los brazos en cruz y la boca medio abierta durante un cuarto de hora. Al volver en sí, le pidió perdón y dijo que había considerado la grandeza de Dios y su bajeza. Con ocasión de una enfermedad del siervo de Dios, se permitió entrar a un médico con mucha reserva, guardando el secreto, porque nadie debía saber en el exterior que en ese convento estaba el padre José. A los 2 años de estar en Osimo, se enfermó un empleado del convento y parecía que ya no había remedio. Se le pidió oraciones y con un bonete suyo se curó milagrosamente, como lo reconoció el médico. Estando en Osimo, casi todas las tardes venían los hermanos a escuchar sus enseñanzas, a cantar con él los himnos que él componía y a pedirle consejos. De este tiempo declarará el padre Luca Mactelli: puedo decir de haberlo visto con mis propios ojos tener éxtasis en sus habitaciones muchísimas veces. En las actas del proceso de canonización se manifiesta que tenía mucha devoción al niño Jesús, que se le apareció en Osimo muchas veces. El padre José tomaba su imagen en los brazos y lo acariciaba con cariño. En Navidad construía un nacimiento en su celda e invitaba a los religiosos y novicios a cantar con él canciones religiosas, y él caía en éxtasis todo emocionado. Al regresar del éxtasis, se sentía aturdido y se excusaba de su aturdimiento. Un día, el padre maestro le trajo una imagen de cera del niño Jesús, y él la tomó con tanto cariño y la apretó tanto contra su corazón, que una imagen de madera no habría resistido tanta presión. El padre maestro le gritó diciendo que la iba a romper, porque la imagen era de cera. Él le respondió: «Hombre de poca fe, canta, canta conmigo». Después cayó en éxtasis y empezó a correr por su celda con el niño Jesús. El padre Roberto Nuti fue a visitarlo en diciembre de 1662 y nos dice: «Me confió, como despojándose, que estaba contentísimo en el convento de Osmio, especialmente por la soledad, pero que, a veces, le parecía que iba a morir, de no poder contener los incendios de amor que le quemaban por dentro». Su muerte. El 15 de agosto de 1663 celebró su última misa con mucha fatiga, pues estaba muy enfermo. El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María, pidió que le dieran la unción de los enfermos. Al final de la celebración exclamó: «¡Oh, el paraíso! ¡El paraíso!». Parece que tuvo alguna visión celestial. El 12 de septiembre le llevaron la comunión y cayó en éxtasis diciendo: «¡Qué alegría! ¡Qué alegría!». Uno de esos días recibió la bendición del Papa Alejandro VII y, para recibirla bien, quiso levantarse y recibirla de rodillas con la cabeza inclinada en señal de respeto, mientras rezaban las letanías de la Virgen. El día 17 recibió por última vez la comunión. Ese mismo día, Monseñor Onofri, vicario episcopal de la diócesis,
escribía a la Secretaría del Estado del Vaticano que estaba muy enfermo, que no podía formar bien las palabras y que se sostenía con vida gracias a la comunión que había recibido esa misma mañana, manifestando que estaba absorto en las cosas de Dios. Al día siguiente, hacia medianoche, después de sonreír 2 veces, entregó su alma al Creador. Era el 18 de septiembre de 1663. Tenía 60 años. Los funerales tuvieron lugar el día 20. Su cuerpo fue colocado en un ataúd y sepultado en la capilla de la Inmaculada Concepción, entre el altar mayor y la sacristía, el día 21, sin ninguna demostración especial. Al año siguiente, el 26 de julio de 1664, fue nombrado ciudadano honorario de Osmio. Cuando se reestructuró la iglesia en 1963, al celebrar el 3er centenario de su muerte, fue colocado en la cripta donde se encuentra actualmente, debajo del altar mayor. Actualmente, esa iglesia es el santuario de San José de Cupertino, en Osmio.